tiene que ver con las pruebas, queridos hermanos y hermanas, que fueron presentadas por nuestro Señor Jesucristo como evidencia de su resurrección. Tenemos que entender que la muerte de Cristo fue una muerte, digámoslo de esta manera, vicaria. Fue una muerte, hermanos, gracias hermano, sacrificial. Una muerte, hermanos, por nuestras vidas. En otras palabras, Jesús se puso en el lugar de nosotros. Hay muchas comedias, películas y escritos en donde ya sea el hombre o la mujer, por proteger a su amor, sea su pareja, sus niños o sus padres, y le van a matar, él o ella se pone frente a la persona que van a agredir, como dando a entender, antes de que lo mates a él, aquí está mi vida, ¿verdad? Bueno, esa es una emulación de lo que hizo Cristo. El castigo de nuestros pecados merecía la muerte, mas por su llaga fuimos todos nosotros curados. La pena del castigo Él la llevó en su cuerpo, dice la profecía de Isaías. Él puso su cuerpo para recibir los golpes. Él fue a la cruz para ser levantado por nosotros los pecadores. Y nos da a nosotros evidencias, muestras palpables, o como se llama el sermón, pruebas indubitables. Esta palabra es un poco fancy, es un poco dominguera, casi no la usamos esa palabra, pero si ustedes notan, tiene raíces muy entendibles. Indubitable, no dubitable, no tiene dudas. Son pruebas que no dejan dudas. Son pruebas reales. La Escritura utiliza esta palabra. Es mi compromiso en este sermón, que al ustedes irse a casa, se vayan convencidos de lo que la Biblia dice en relación a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque como vamos a leer, hermanos, la resurrección fue una piedra angular en la predicación neotestamentaria. Pongámonos nosotros a pensar un momento lo que acaba de ocurrir, y por lo cual pedimos ya no por el alma del hermano Herminio, pero por la familia y los dolientes que dejó. ¿Cuál sería nuestra esperanza? ¿En dónde estaría nuestra resignación si Cristo no hubiese resucitado? ¿En qué esperaríamos? ¿Cuál sería nuestra esperanza? Por eso es que la resurrección de Jesucristo fue ese tema, hermanos, pendular, fundamental o angular, como puse aquí, en la doctrina apostólica. Creo que estamos todos bien familiarizados con lo que el primer pasaje dice ahí, pero si acaso no, lo voy a leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. En todo el capítulo, el apóstol Pablo está demostrando la resurrección de Jesucristo, porque el gnosticismo, que fue un movimiento religioso, estaba, hermanos, filtrándose y penetrando en las iglesias del Señor. El gnosticismo era la religión
que promovía el conocimiento. Y a través del conocimiento intentaban negar cualquier cosa del más allá. Porque enseñaban a la gente, si tú no conoces lo que no puedes ver, ¿por qué lo vas a creer? Y como el evangelio creció alrededor de la cultura griega, y los griegos eran grandes pensadores, muchos filósofos, daban mucha prioridad, hermanos, a la filosofía, no tanto a la palabra de nuestro Dios. Y muchos de los conversos de los corintios venían de procedencia griega. Entonces habían abrazado el gnosticismo y estaban teniendo problemas con su fe. Y Pablo dice en el versículo 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. De una manera, hermanos, tajante, el apóstol Pablo dice entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué seguir creyendo en este Señor? Si Cristo no resucitó, todo lo que estamos haciendo es vano. ¿Ve por qué la lección de la resurrección es angular? Para ellos, pero para nosotros también. ¿A qué vendríamos aquí si no hubiera resurrección? Entonces les propongo, queridos hermanos y amigos, lo siguiente: que al escuchar la palabra del Señor en esta mañana, nosotros estemos comprometidos a dar evidencias o pruebas irrefutables de que en verdad Cristo resucitó. Porque, hermanos, hubo una infamia, hubo, hermanos, un chisme, una leyenda que fue bien pagada para ser distribuida. Y los escritores la pusieron dentro del catálogo de la Escritura. Entre muchos judíos se corrió la voz de que era una falsa mentira de que Cristo había resucitado. Que sí es cierto, decían ellos, que la tumba está vacía, pero no es porque resucitó, dijeron, sino porque en la noche sus discípulos vinieron y se robaron su cuerpo. Y entre muchos judíos esa leyenda fue creída. Como previamente también al inicio de la vida de Cristo se había dicho, hermanos, que era mentira que María había quedado embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, que más bien José o alguien más le había embarazado, que era imposible que el Dios Espíritu hubiese bajado y había hecho sombra sobre María, porque nunca más se había visto. Sin embargo, si hubieran leído, como decíamos el sermón de la semana pasada, ¿no habéis leído? Si hubiesen leído las profecías hablaban de una virgen concibiendo al Hijo de Dios. Todo esto, hermano, nos lleva a que entendamos y reunamos las evidencias bíblicas sobre la resurrección de Cristo. Todos sabemos que Jesucristo escogió a 12 discípulos y más tarde los llamó apóstoles. De esos 12 apóstoles, todavía en vida de Cristo, o al morir Cristo, mejor dicho, al ser entregado Cristo, el traidor Judas fue y se ahorcó. Después, hermanos, de que él entendió que había entregado sangre inocente. Se arrepintió de lo que hizo. De hecho, fue y regresó el dinero. Y dije, se arrepintió, sí. Sin embargo, después, ¿qué hizo? Fue y se quitó la vida. Y ahí es donde él se convierte en el hijo de la perdición. Por ese motivo y también por haber entregado al Hijo de Dios. ¿Por qué decimos el hijo de la perdición? Bueno, porque la Biblia así lo dice. Aparte, quien se suicida o se quite la vida, muere sin esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de la vida.
Y Él es el único que tiene derecho a quitarnos la vida. Así que cuando una persona se suicida, se quita la vida, ¿en dónde está su esperanza? No hay. Digo, aparte de que es lamentable este tipo de muertes, hay que llorar doblemente y muy amargo, porque esa persona no tiene esperanza, pues se ha quitado la vida a sí mismo, condenándose para siempre. Cuando los apóstoles habrían de nombrar o hacer ocupable el puesto que Judas había dejado, se buscaban ciertos requisitos para quien reemplazaría a Judas en su apostolado. Note bien lo que dice Lucas en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 21 y 22. Entre esos requisitos que se exigía, que era, hermanos, necesario o esencial, era el siguiente. Versículo 21 del capítulo 1 de Hechos. Dice la Escritura, comenzando desde el bautismo, voy a leer el versículo 21, perdón. Les decía, decían los apóstoles, es necesario, pues, que de estos hombres, habían escogido a varios, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. No iban a escoger a cualquier persona. Y como las personas listas, entre comillas, que siempre andan buscando tropiezos o contradicciones en la Biblia, se les prende el foco de la iluminación inteligente que tienen y dicen enseguida, entonces la Biblia se contradice. ¿Por qué llamaron a Pablo apóstol si él nunca vio a Cristo? Y ahí tienden la primer lazo, tienden la primer, hermanos, prueba para desafiar la fe del cristiano. ¿Cómo contestaría usted a esa pregunta? ¿Verdad? Bueno, más adelante en la lección va a quedar contestada aún esa incógnita, que no es, hermanos, una interpretación difícil tampoco. Es solamente leer la palabra del Señor. Pero notó aquí, el requisito era que esa persona que iba a ocupar el lugar de Judas tenía que haber estado con ellos desde que Cristo estaba entre ellos, desde el bautismo de Juan. Lo cual nos hace entender otra cosa, que no nada más el Señor traía 12 apóstoles con él. Ya presentamos una vez hace poco una lección en Lucas donde había mujeres que atendían también, hermanos, a los apóstoles y a Jesucristo mismo, y las mujeres nunca fueron apóstolas, pero andaban en el grupo del Señor. Y este versículo refleja que había otros en el grupo que no llegaron a ser ni apóstoles tampoco, pero que siempre estaban con los apóstoles y con el Señor mismo. Por lo tanto, ellos llenaban este requisito de haber estado con Jesucristo todo el tiempo mientras Él vivió entre ellos, de haber sido testigos presenciales del bautismo de Cristo y desde que también presenciaron cuando se fue a los cielos y la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres apóstoles iban a ser dispersados a todo el mundo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos literalmente, hermanos, se fueron a muchos lugares. Bueno, la Biblia no satisface nuestra curiosidad. ¿Para dónde se fue Bartolomé? ¿Para dónde se fue Andrés? ¿Para dónde se fue Jacobo? Este que va a ser aquí. No nos dice exactamente a dónde fueron, en dónde hicieron su ministerio, pero ellos habrían de llenar ese mundo entero, hermanos. La historia secular nos dice más o menos para dónde se fueron. Sin embargo, hermanos, ellos
tenían que tener una fehaciente, hermanos, prueba. Tenían que estar convencidos de lo que decían. Al decir yo vi al Cristo resucitado, primeramente vi al Cristo sufriente, vi al Cristo yendo a la tumba, vi al Cristo resucitado y vi al Cristo yéndose a los cielos. Cuando usted fue un testigo de estas cosas, sus palabras van a ser creíbles, impactantes, porque usted está hablando de un hecho verídico, usted está presentando pruebas indubitables. Es muy diferente una persona, los psicólogos ven mucho esto, una persona que está inventando lo que dice y otro que está convencido de lo que vio. Así que este era un requisito indispensable, queridos hermanos. En pocas palabras, podemos decir que la resurrección fue la tesis inicial en la predicación apostólica. Ya los vemos predicando en Hechos 2, el primer sermón. Dele vuelta a su Biblia y vaya a Hechos capítulo 2. Entre otras cosas que predicaron, haciendo aclarar lo que la profecía de Joel había dicho, el cumplimiento de los tiempos, la hora de la cosecha, el inicio de los últimos tiempos. Algo más que agregan es lo siguiente en Hechos 2, comenzando el versículo 29 en adelante. Si usted quiere entender todo, vamos a leer desde el versículo 25 para que entendamos a qué se refiere Pedro y los apóstoles al hablar de esto. Dice Hechos 2, 25. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Esto es lo que David había dicho. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, viene la explicación de Pedro ahora. Primeramente citó lo que David dijo. Ahora Pedro viene a explicar las palabras de David. Verso 29. Varones hermanos, dice Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Qué significa la palabra o el verbo levantaría a Cristo? Bueno, que el Cristo iba a morir, pero iba a levantarse, iba a resucitar. Por eso se refieren palabras de no a Jesús, sino el Cristo, al Mesías. Levantaría al Cristo, dice el versículo 30, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, esto es, hablando de David, habló de qué cosa. Habló de su resurrección, de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Pausa. Esta versión del 60 es una traducción, hermanos, genial y lícita y a todas las luces comparable con la verdad que escribe en el original. Otras versiones, como la de la columna, esta versión de corte católico traduce infierno, ¿verdad? Aquí en vez de Hades traducen la palabra infierno. Cristo nunca fue al infierno. Jamás. Cristo fue al Hades. Su alma no fue dejado en el Hades, no en el infierno, como muchos quieren hacer creer. Porque luego viene la doctrina de fue al Hades a liberar y a decirle a los que estaban ahí que estuvieran un poco más de tiempo, que Él los iba a liberar después cuando venga en el milenio. Y iban a ser liberados. Y que crearía para ellos un lugar especial, el limbo,
el purgatorio, donde podían ser purgadas sus penas y pudieran tener una segunda oportunidad. Nada de esto es cierto. La Biblia no sostiene esa doctrina. Así que el versículo que estamos leyendo es correcto en su interpretación y en su traducción, y Pedro está diciendo lo que la Escritura decía, que su alma no fue dejada en la, ni su cuerpo vio corrupción. Lo que usualmente pasa con los cuerpos acaecidos o muertos es que se descomponen. Recuerda, Lázaro de 4 días ya gedía, dice la Escritura, porque estaba en estado de descomposición. El de Cristo no vio corrupción. ¿Sí? Ahora, Cristo no subió en un cuerpo espiritual. Si Cristo hubiese subido en un cuerpo espiritual, no resucitó en un cuerpo espiritual. Porque cuando Él resucitó, recuerda el caso con Tomás. Y Tomás no creía. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira mis manos. Si hubiese sido un cuerpo espiritual, Tomás nunca hubiera visto a Cristo. Pero fue su cuerpo físico que Él levantó de la tumba, el cual no vio corrupción. Ahora, que después habría una transformación, yo estoy completamente seguro, porque es lo que dice la Escritura. Pero todavía ven ese cuerpo elevarse. ¿Cuándo ocurrió la transformación de Cristo? ¿Y por qué digo que una transformación? Porque la palabra de Dios dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. En 1 Corintios 15, Pablo explica que nosotros morimos en cuerpo físico y después seremos transformados en un cuerpo espiritual, ¿verdad? Y dice que nuestro cuerpo será como el de los ángeles. Los ángeles no tienen el cuerpo que nosotros tenemos. Es una materia distinta, pero sigue siendo un cuerpo en donde nuestra alma va a morar. Y ese cuerpo en el cual nuestra alma va a morar es eterno, está capacitado para no destruirse y perdurar para siempre, o en el cielo o en el infierno. Ni el fuego puede destruir ese cuerpo. Por eso, hermanos, hagamos lo posible para no ir al infierno, para estar sufriendo por la eternidad. No vale la pena. No importa que Satanás me quiera ofrecer, digámosle que no al pecado. No vale la pena gozar de un tiempo, meses, un día o unos años para ir a sufrir la eternidad. No vale la pena. Entonces vemos aquí hasta el versículo 32. Dice, a este Jesús, dice Pedro en su predicación, de lo que David había dicho, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora, todos nosotros, él está hablando del grupo de los 12, pero le está hablando a una multitud congregada que no se ha ido a su casa después de la Pascua, que han quedado ahí para la fiesta del Pentecostés y que han oído todo lo que en estos días ha ocurrido en Jerusalén. Así que ellos tienen en sus manos la posibilidad de averiguar si es cierto o no. Aparte, ese día que Cristo murió en Jerusalén, muchas tumbas de muchos justos se abrieron y estos salieron. Así que aquel acontecimiento, hermanos, no se puede olvidar, hermanos, en 40 días. ¿Verdad? Porque esto que está ocurriendo aquí son 50 días después de que Cristo había muerto y apenas 10 días en que los apóstoles habían visto a Cristo irse a los cielos. Porque Cristo anduvo 40 días mostrándose con pruebas indubitables. Así que 10 días antes de que viniera el Pentecostés, el Señor fue levantado hacia el cielo. Así que no era una cuestión, hermanos, de que, pues pasaron hace tantos años que no. Estaba calientito todavía todo esto. No era algo que se podía olvidar tan fácilmente.
La resurrección, por lo tanto, hermanos, la resurrección de Cristo prueba que su muerte fue una muerte expiatoria. ¿Qué significa expiatoria? ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento el chivo expiatorio? Es decir, cuando alguien muere por mí, yo merezco morir, pero aquí traigo un corderito, Señor, lo voy a matar para que ese muera por mí. Expiatoria. La muerte de Cristo expió mis pecados y los suyos. Primera a los Corintios, capítulos 15, versículos 1 al 4. No son, esto lo que estamos leyendo no es algo inventado, es algo que la Biblia sustenta, hermanos. Escuche, lea con atención especialmente versículos 3 y 4. Primera de Corintios dice: además, dice Pablo a los hermanos en Corintio, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Verdad que el versículo 2 tiene una gran conexión con lo que dice Juan en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que aquel que se extravía y no persevera en la doctrina no tiene a Dios? Fíjese el versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os fue predicado, sois salvos. Si nosotros creímos en Cristo y mantenemos su palabra sin dejarla a derecha e izquierda, como dice Juan, entonces seremos salvos. Pero el que se extravía de la doctrina no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Ahora, volviendo al tema de la resurrección, verso 3. Porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Ve la muerte que estamos hablando? La muerte expiatoria. Cristo murió por nuestros pecados. Su muerte es expiatoria. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Al pecar, Basilio merecía la muerte eterna. Pero como hubo alguien que murió por mis pecados, cuando Basilio peca y reconoce su pecado, lo confiesa y se arrepiente, la muerte de Cristo, la sangre de Cristo, obra a mi favor. Porque para eso Él murió, para llevar mis pecados. Es una muerte expiatoria. ¿Cuánto le debemos de agradecer a ese Cristo, verdad? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, escuche el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, Pablo, pero usted ¿cómo sabe? Usted ni siquiera lo vio resucitado. ¿Qué anda predicando usted? ¿Usted nunca vio a Cristo resucitado? Si estuviera Pablo así, yo lo estuviera acusando, me dijera, ¿qué no? ¿No crees que lo vi? ¿Por qué no sigues leyendo, cachetón? Quizás me hubiera dicho. No a usted, me lo hubiera dicho a mí. Bueno, lea conmigo, siga leyendo hasta el versículo 5, del 5 en adelante. Y que apareció a Cefas, este es a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 8. Escucha, Basilio. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Llegó a ver Pablo al Señor. Bueno, él lo dice. Yo no creo que fue solamente una vez que lo vio. Lo vio cuando iba a Damasco, cuando se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero no creo que sea esta ocasión de la cual él está hablando. Lo vio también cuando le dijo, usted va a ir a predicar a todos los gentiles, te envío para que les abras los ojos, para que los conviertas de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí también le apareció.
En otras ocasiones el Señor mismo lo llevó hasta el tercer cielo, donde vio muchas cosas. ¿Ves que sí lo vi? Aparte, ese era un requisito para cualquiera que fuera un apóstol. El Cristo resucitado, la resurrección de Cristo. Y Pablo comenzó a hablar de ello. Bueno, el tiempo se nos va. Vamos a dar de perdido 4 pruebas y son rápidas, no nos va a llevar mucho tiempo porque son sencillas de asimilar. Nuestra redención, queridos hermanos, voy a leer el parrafito que escribí ahí. Nuestra redención depende completamente de la resurrección de Cristo. Como ya se nos dijo, si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Si se levantó de la tumba, entonces todo lo que enseñó es digno de que confiemos. Pero si Jesucristo no resucitó, entonces el Nuevo Testamento, todo es solamente una mentira. Un libro que, como tantos más que hay. Por lo tanto, es necesario ofrecer pruebas de su resurrección. La primera que quiero presentarles, hermanos, es la misma declaración de Cristo. Cristo habló de su resurrección. Y lo habló en varias veces y de muchas maneras. Juan capítulo 2, versos 18 al 21. Vayamos ahí. El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 21. Esta es la declaración de Jesucristo. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Querían una señal. Verso 19. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué prueba tú nos muestras para que ande haciendo esto?, le pedían los judíos. Dinos, ¿qué autoridad tienes para mostrar y para andar haciendo lo que haces? Bueno, ¿quieren saber quién soy yo? Yo voy a destruir este cuerpo, este templo, y en 3 días lo voy a volver a hacer. Imposible, dijeron ellos. Entre tanta gente se llevó 46 años para edificar ese templo. ¿Cómo va a hacerle tú para que en 3 días lo reedifiques? Bueno, es que yo no hablo de ese templo que ustedes ven, yo hablo de mi cuerpo. Jesús declaró que iba a resucitar. Esta es una manera. Lo dijo de otra manera también en Mateo 16, 21. Lo hizo más abierto en este pasaje. Dice Mateo 16 y el versículo 21, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No sé cuántas veces lo he dicho, pero no me cansaré de decirlo, y ojalá que ustedes ya lo hayan aprendido y que también lo verifiquen en la Biblia. ¿Seríamos nosotros personas sin un buen juicio, sin un buen discernimiento, si no entendemos que toda la vida de Cristo aquí estuvo tabulada, estuvo manejada en una agenda divina? El Señor no hizo ni dijo nunca nada antes o después o fuera de tiempo. Y aquí este versículo nos dice que el Señor le dijo a sus discípulos en el versículo 21 que le era necesario ir a Jerusalén. Mucho de su ministerio no lo hizo en Jerusalén, pero cuando llegó la hora, le dijo a sus discípulos: ahora debo de ir a Jerusalén.
porque allá en Jerusalén voy a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Allá en Jerusalén voy a morir, y al tercer día me voy a levantar. Bueno, esa fue su propuesta, y creo que todos entendemos la propuesta. No estamos ya cerca de las elecciones de medio término. Todos los candidatos tienen propuestas. Esta es la propuesta de Cristo. Aquí se jugaba su ministerio. Decir que iba a padecer de los sacerdotes, de los ancianos, de los principales, y que iba a morir en esa ciudad y se iba a levantar el tercer día, era bastante. Como lo mismo que le dijo a los judíos: yo destruyo este templo y en 3 días lo reedifico. Señor, vale más que lo cumplas, porque tu credibilidad depende de eso. Así que vamos a ver las declaraciones del Señor. Sus promesas estaban basadas, hermanos, en el propósito divino. Las escrituras, mediante las profecías, habían declarado, hermanos, abiertamente que esto habría de suceder para nuestro propio favor. Entonces, ahí tenemos un texto que hace rato leímos: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y luego dice, hermanos, de la siguiente manera podemos mostrar la declaración de Cristo. Él hizo una cita con sus discípulos, pero esa cita se iba a llevar después de su muerte. Imposible, ¿no? Es como si yo le digo: hermano Wilfredo, le invito a un café, solamente que después de que me muera. Wilfredo se iba a reír. ¿Cómo vas a ir si... Bueno, el Señor hizo grandes promesas para después de su muerte, como esta que le voy a leer en Mateo 26:32. Le dijo a sus discípulos: ustedes no se vayan a ir, ustedes me esperan en Jerusalén. Señor, pero usted va a estar muerto. Mateo 26:32 es una de las tantas promesas que el Señor hizo a sus discípulos para cumplirlas después de haber muerto. Cuando hubieron cantado el himno, dice el versículo 30, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, él no podía resucitar si antes no moría, ¿verdad? Tenía que morir primero. Después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Yo los voy a acompañar para Galilea, pero hasta que haya resucitado. Así que hay que quedarse por ahí. Después del cumplimiento, dice capítulo 28 de este mismo libro, Mateo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Les prometió, les hizo una cita y la cumplió. Cuando lo vieron en ese lugar, en Galilea, en ese monte donde Cristo les dijo: espérenme, ahí comenzaron a adorar. ¿Por qué no? Si apenas 3 días lo vieron ahí, hermanos, moribundo, con un rostro probablemente, hermanos, todo desgarrado, con un cuerpo lacerado, bañado en ríos de sangre, clamando, hermanos, por un poquito de agua, y le dan vinagre, y lo ven hablando, hermanos, a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vieron cuando lo pusieron en la tumba. Y ahora lo ven llegar como si nada. ¿Qué es lo que puedes hacer más que hincarte y adorar a ese ser que es divino?
Esta es la evidencia más grande. El Señor cumplió lo que dijo: al tercer día resucitaré, voy delante de vosotros a Galilea. Así que su testimonio, hermanos, es creíble, cumplió. Podemos confiar en Él, debemos confiar en Él. Prueba número 2, la tumba vacía. Mateo 28, versículo 1 al 6. Dice la escritura así, Mateo 28, 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Este versículo 2 tiene mucha información que eventualmente tiene un gran peso dentro de la solución de cómo es que entraron las mujeres. Recuerdes, hermanos, que el capítulo 27 nos dice lo que los romanos tuvieron que hacer por petición de los judíos. Le dijeron: pon una guardia ahí, porque hemos oído que sus discípulos lo van a robar. Y Pilato, para seguir congraciándose con ellos, puso una gran guardia e hizo rodar una gran piedra sobre la puerta de la tumba. Y aparte se puso un sello. Donde hay un sello romano, hermano, ahí no hay que destruirlo. O sea que aquí no entra nadie. Es como cuando hay una escena de un crimen y los policías llegan y ponen ese listón amarillo. Ahí no se meta, no puedes borrar evidencia, no puedes traer algo que no puedes estar ahí. Y los judíos habían hecho esa petición a los romanos. Así que había muchas cosas, pero como el ángel no tiene nuestras facultades corporales, dice el versículo 2, que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. El ángel removió y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. No se murieron, sino como muertos. ¿Quiénes? Los guardas, los que estaban cuidando el sepulcro del Señor. Mas el ángel, dice el versículo 5 y 6, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, como usted, a estos los tengo atemorizados, mira, están como muertos. Ustedes no tengan temor, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Escuche el testimonio del ángel. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Y qué vieron en el lugar? Nada. Más el lienzo del Señor. Este es el testimonio de un ángel. Pásenle. Entren y vean que no está aquí. Sé que vienen a buscarlo a él. Solamente que en estos lugares que se llaman sepulcros viven los muertos. Y él no está muerto. Él vive. Porque él vive, triunfaré mañana. Hermano, esto es para darnos alegría y gozo a nosotros. Su cuerpo removido por manos humanas o divinas, usted haga la elección. Si fueron por manos humanas, si fueron el hombre que las movió, ellos tendrían que haber roto el sello, mover la gran piedra, todo enfrente de los guardias que estaban cuidando la tumba de Cristo. Sin embargo, déjeme leerle este episodio bíblico en Mateo 28, versículos 12 al 15. Voy a leer del versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Como se quedaron medio muertos, pero no están muertos, han visto ya aquel ángel como un relámpago, o al menos su aspecto. No sé si entraron también a la tumba o no entraron, pero corren a la ciudad para dar aviso de lo que ha ocurrido.
Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero, hermano Elmer, mucho dinero a los soldados, los principales sacerdotes. Este es el pueblo de Dios, los que guían espiritualmente el pueblo de Dios. ¿Cómo es que no está? ¿Para dónde se fue? ¿Qué ocurrió? Espera. No diga nada a la gente. Espera tantito. Tráete la bolsa para acá. Así ustedes no van a decir absolutamente nada. ¡Nada! No vayan a andar diciendo absolutamente nada. Les vamos a dar mucho dinero, diciendo, decid vosotros, es lo que tienen que decir. Sus discípulos vinieron de noche y lo robaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, o sea, si se meten en problemas, puede decir que se quedan dormidos, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos dijeron, no queremos dinero, somos gente honesta, somos de la guardia pretoriana, somos romanos. ¿Cuánto vale su alma?, dice Satanás. Y ellos, tomando el dinerito, hicieron como se les había instruido. O sea, comenzaron a decir lo que ellos le dijeron que dijeran. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Como es Satanás, ¿verdad? Todo por dinero. Usted decide qué quiere creer. Por último, si quiere creer esa historia, puede. Solamente que esa historia se basa totalmente en el testimonio de los soldados sobornados. Es palabra de mercenarios contra la de ángeles y testigos reales. Usted decide. Prueba número 3. Hemos visto ya 2, ¿verdad? Si sigue la 3. La transformación de los discípulos. Ellos fueron un tipo de personas antes de que Cristo muriera y son completamente bien distintos después de que Cristo resucitó. Como que si no fueran los mismos. Algo ocurrió en ellos que los hizo ser distintos. Hechos 4, 8, 10. 4, 8 al 10. Vea a Pedro. Creo que el hermano Jairo me estaba diciendo de esto el jueves, algo así me comentó. Hechos 4, 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, es decir, porque lo estaban cuestionando porque habían sanado a un cojo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este no es el Pedro que tenía temor, el que se andaba escondiendo, el que dijo a la muchacha, yo te vi con Cristo. No, yo no soy. Aquel Pedro era miedoso, temeroso. Este Pedro está imitando a su maestro. Escúchenme, varones de Israel. Ustedes crucificaron a Cristo. Y por su nombre, el Dios del cielo ha sanado a este hombre que está aquí. Es otro Pedro. El Espíritu de Dios le ha ayudado, ha venido sobre él, está reforzado porque ha visto al Cristo sufriente resucitado y yendo al cielo. ¿Cómo no? Eso cambia la actitud de cualquiera de nosotros. Lo mismo se dice de Juan y él en Hechos capítulo 4, versos 19 y 20. Y la última prueba sería la existencia de la iglesia. Y digo la última, hay muchas más. Las que yo preparé, quiero decir, en mi sermón. Las que yo preparé para traer a ustedes son 4, pero hay muchas más, hermanos. La existencia de la iglesia. De repente, hermanos, surgió para nosotros, de repente, no para Dios. Este es el plan desarrollado. Esa es la última parte del plan de Dios del cual se ha dado a conocer. La existencia de la iglesia, la esposa de Cristo, el cuerpo de los redimidos. Fue establecida por el cumplimiento de la promesa
de la resurrección de Cristo. De hecho, hermanos, este evento de la resurrección fue lo único que pudo hacer que por toda una tradición y ley de los judíos cambiaran del día de adoración a nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo el judío iba a permitir cambiar el día de adoración? Si la ley decía, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y ahora muchos judíos convertidos al cristianismo, dice Hechos 27, reunidos el primer día de la semana para partir el pan. Primera de Corintios 16, 1 y 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿verdad?, aparte algo según haya sido bendecido por Dios. Los judíos cristianos, los gentiles cristianos, el cristianismo vino, hermanos, y nos trajo una forma distinta, un día distinto para adorar a Dios, porque así lo requiere el Señor. Cristo resucitó para nunca ver muerte el primer día de la semana, como leímos en Mateo 28, cuando María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. El Señor ya no estaba ahí y el ángel se los dijo: no busquen al que vive en este lugar, porque Él ha resucitado. Gracias por su atención, queridos hermanos. Ojalá que la lección en esta mañana acerca de las pruebas indubitables, de las evidencias mostradas en la Biblia, y vuelvo a repetir, hay muchas más, hermanos, que pudiéramos nosotros leer. Lea conmigo lo que aparece ahora en pantalla, que fue lo que leímos hace rato, pero para concluir quiero volverlo a leer en 1 Corintios 15, 1 al 8, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, una muerte expiatoria, conforme a las Escrituras, conforme al propósito de Dios, y que fue sepultado, porque había muerto físicamente, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, como el Padre lo había dicho, y que apareció a las pruebas, a Cefas, a los 12, a más de 500, y otra vez a todos los 12, incluyendo a Jacobo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios 15, versículos 1 al 8. El Señor puede aparecer en su vida también, amigo que nos visita en esta mañana. Si usted no ha venido al Señor y quiere tener un encuentro con el Señor mucho más personal, el Señor le está llamando y está tocando la puerta de su corazón. Y cualquiera aquel que oye mi voz y la abre, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La respuesta es suya. Gracias a Dios por su palabra, por las evidencias, por las pruebas y también, hermanos, por el amor que nos tiene a cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.